¿Cuánta quería? ¿Dónde? Ya. ¿Se ve, no, la diapositiva? Sí, listen. Sí, listen. Ya hemos hablado del cuerpo, saludo, despedida, firma. Ya, aquí, miren, inclusive la postdata. La postdata se escribe cuando algo se les escapó, algo se olvidaron de escribir en el motivo de la carta. Entonces, después de la firma viene la postdata, es como decir nota. Ya, si algo se olvidaron escribir, algo se olvidó decirle a la persona que están dirigiendo, escriben postdata y pueden decir un detalle que me olvidaba, por ejemplo, un detalle que me olvidaba, la próxima semana estará viajando tu hermano, supongamos. ¿Ya? Entonces, en postdata escriben algo que se olvidaron escribir en el motivo de la carta, algo que es de relevancia, algo importante. Y luego de la postdata les decía más abajo para terminar la carta. No, en este caso postdata se escribe en la carta familiar. En cambio la solicitud no se escribe postdata, sino directamente la firma, número de carnet y más abajo a la parte derecha escriben en minúscula c.c.arch, A-R-C. Eso significa con copia archivo. ¿Ya? Eso repito para alguna solicitud. En cambio, una carta familiar no van a escribir pues con copia archivo. Está bien, pues más bien que le dé. ¿Ya? Ya, pues, Su audio, por favor. Su audio. Early, creo que es Early. Su audio. Listen, mi audio está apagado. Ya. Entonces, ahí termina la carta con copia archivo. Ya, eso repito para en caso de solicitud. Partes de la carta comercial. A ver, si alguien tiene el libro, aquí donde dice saludo, aquí ya tienen ejemplos de vocativos. Dice estimado amigo, mi querido amigo, queridísima amiga, hola amigo, etc. Aquí tienen el cuerpo, la despedida y la firma. Ahora, las partes de la carta comercial. En la carta comercial, lo mismo. Se empieza con lugar y fecha. Escriban entonces, por ejemplo, San Julián, 6 de junio de 2021. Siempre en toda carta va a ir escrito el lugar y fecha. Luego del lugar y fecha se escribe el número de oficio. Número de oficio. Eso es que, por ejemplo, dentro de una institución, en algunas instituciones tienen sus propias hojas, inclusive tienen con membrete, son hojas especiales, no son papel bond común, no tienen papel bond común, sino es hoja especial, exclusivo para redactar cartas. Vienen con su membrete o su logo de la empresa, ¿ya? Y también van numeradas. Por ejemplo, si corresponde, escriben 3, por ejemplo. Oficio 3, oficio 2 o carta 2, carta 4, etc. Eso es para dar el orden correlativo, para llevar un control interno de la empresa. Luego del número de oficio, el tratamiento o nombre del destinatario, es decir, a quién va dirigida la carta. En este caso, nuevamente se escribe señor o señora.
debajo de señor o señora, escriben si es que la persona, el señor o la señora, tiene un grado de instrucción, supongamos licenciada o licenciado, entonces dirán, por ejemplo, señor o señora, abajo licenciada o licenciado. Y siempre la profesión que tenga la persona, siempre se acostumbra a abreviar, no escribir completo, no escribir, por ejemplo, licenciado completo, sino LIC, L-I-C. Y después de toda abreviatura, siempre se pone el punto. Licenciado, por ejemplo, L-I-C, punto. Y lógicamente siempre van a empezar con mayúscula. L mayúscula, la I, la C y punto. Ahora, si la persona, supongamos que es ingeniero, entonces dirán señor, debajo de señor, ing, I-N-G, ing, punto, y el nombre de la persona, del ingeniero o de la ingeniera. Ese es el tratamiento o nombre del destinatario. Ya aquí les da el cargo, el lugar del destino, es decir, a dónde va a ir la carta. Después del señor ingeniero Johnny Morales. Presente. Ya, ese es el lugar o destino. Presente, si es en el mismo lugar. Si es al interior, Cochabamba, Potosí, Montero, etc. Inclusive pueden escribir Santa Cruz a la ciudad, si es que su solicitud va a ir, si es que su carta comercial va dirigida a una empresa que está en Santa Cruz, entonces escribirán Santa Cruz, si se encuentra en la ciudad misma, en la ciudad de Santa Cruz. Luego se escribe referencia. En cuanto a referencia, por ejemplo, escribirán, si es una solicitud de trabajo, ref, R-E-F. Lo mismo en el vocativo, las referencias se escribe abreviado, no completo, referencia, sino R-E-F, ref, punto, y al lado solicitud de trabajo, por ejemplo. Ahora, si están escribiendo un oficio, supongamos un nombramiento de padrino, entonces dirán ref, R-E-F, punto, nombramiento de padrino. Ahora, si están están cobrando algún dinero, entonces dirán ref, cobro de préstamo, ¿ya? O pueden ref, pedido, si es que van a pedir algunos productos. Luego viene el párrafo inicial. En el párrafo inicial, recuerden que siempre se empieza saludando. Dirán, mediante la presente, hacerle llegar mis más cordiales saludos y desearle éxitos en las funciones que usted desempeña. Punto. Luego viene el motivo de la carta o la idea fundamental. Ahí ya tienen que escribir el motivo de la carta. ¿Por qué? ¿Para qué están escribiendo la carta? ¿Qué es lo que quieren decir o qué es lo que quieren comunicar a su receptor? No hay nada más que decir. Ya terminaron todo lo que tenían que decir o lo que deberían decir. Entonces viene la despedida o también párrafo de conclusión. Ahí dirán, sin más que decirle, me despido de usted, reiterándole mis saludos y a la vez deseándole éxitos en las funciones que usted desempeña. Luego viene la firma. Y luego de la firma viene más abajo, lógicamente, el nombre de la persona, su firma y su nombre. Si es que la persona misma que está
escribiendo la carta tiene también un cargo, entonces escriben la firma y más abajo dirán, por ejemplo, licenciada, a ver, un nombre que se me viene a la mente, licenciada Carmen, por ejemplo, licenciada Carmen, a ver, licenciada Carmen Flores. Ya, entonces van a escribir el grado académico. Luego viene la identificación mecanográfica. En este caso, aunque esto no es muy necesario escribir esto, ya, pero de todas maneras, en la identificación mecanográfica se escribe el nombre y apellido de las personas que han escrito la carta, que han redactado la carta, ya las que han transcrito la carta. Y luego más abajo con copia archivo. En minúsculas C.C.ARH, arch, eso significa con copia archivo. Siempre, siempre en toda carta formal, sea solicitud de trabajo, sea pedido de productos, sea cobro de remesa, etcétera, siempre deben escribir dos. Siempre tienen que hacer su original y su copia. Supongan que han escrito una solicitud de trabajo, tienen que llevar a una empresa, ¿ya? Entonces lleven siempre dos, su original y su copia. ¿Para qué? Su carta ha de recibir recursos humanos, lógicamente se ha de quedar la original y en la copia tienen que recepcionar la carta que van a entregar. La secretaria estampa el sello y su firma y la hora, a qué hora has recibido la solicitud de trabajo. Y eso se queda con la persona que ha ido a solicitar trabajo, en este caso con ustedes, supongamos. ¿Ya? Entonces ustedes se van con la copia sellada y firmada por la secretaria y la hora a qué hora se ha recepcionado la carta. ¿Esto para qué? Supónganse que han llevado un día martes y pueden volver de 2 días o 3, supónganse el viernes. Van a preguntar en qué quedó su solicitud y van con su carta. Dicen, me presenté esta carta el día martes, quiero saber si han dado curso a mi solicitud. La secretaria les pedirá y para verificar si realmente presentaron su solicitud de trabajo. Ahí estará anotado la hora, qué hora se recepcionó, la firma de la secretaria y el sello de la empresa. Ya. Ahora, en cuanto a los elementos de la carta comercial, existen dos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya, en cuanto a los elementos de la carta comercial, existen dos. Y siempre toda carta, no solamente comercial, carta comercial o una carta familiar o amistosa, siempre tiene un fondo y una forma. El fondo tiene que ver con la redacción de la carta. Sea esta una buena o mala redacción, pero nunca van a ser una mala redacción, ¿no es cierto? Siempre la carta tiene que estar bien redactada. A eso se refiere el fondo, es decir, al conocimiento que tiene una persona en cuanto al uso del lenguaje, en este caso ortografía, gramática. Y como siempre les vengo diciendo a menudo, tienen que leer para adquirir vocabulario, enriquecer su vocabulario y asimismo mejorar su ortografía. Y a propósito de ello, han venido haciendo sus trabajos, han escrito 2 cartas, pero aún, inclusive ya han avanzado la materia del lenguaje conmigo mismo. No están poniendo en práctica lo que han avanzado en lenguaje. No están utilizando tilde.
No están utilizando coma, punto y coma donde corresponde. Eso significa que no están leyendo, no están repasando. Se supone, y es lógico, que ustedes van a trabajar con esto, con redacción. El secretario o secretaria se encarga de redactar cualquier tipo de documento. Cuando trabaje en una empresa o institución, siempre que se requiera de redactar un documento, les van a encargar a ustedes como secretarios o secretarias. Y para ello tienen que tener una buena redacción. ¿Y cómo mejorar o cómo hacer una buena redacción? Pues lógicamente practicando, leyendo, practicando ortografía, adquiriendo o enriqueciendo su vocabulario. Ya, pero repito, veo que ustedes no sé si yo no me dejé entender, no expliqué bien o ustedes no están repasando. Siguen con los sucesores ortográficos. Hemos avanzado uso de la tilde, tilde diacrítica, uso del punto, punto y coma, 2 puntos. Pero la verdad que no están poniendo en práctica eso. Bueno, en eso consiste el fondo de la carta. Y la forma tiene que ver con la presentación. Lógicamente, toda carta debe ser presentada de buena manera. Tiene que tener una buena presentación. Ya tiene que tener buen estilo, inclusive desde el doblado de la carta. Es distinto el doblado, por ejemplo, de un memorándum al doblado de una carta comercial de, por ejemplo, de pedido de o cobro de remesa, por ejemplo. No es el mismo doblado. Varía el doblado de la carta o del papel para enviar una carta. Ya no se utiliza el mismo doblado. Hay tipos de doblado. Inclusive para enviar una carta familiar también tiene un doblado especial. Aunque no es muy imprescindible, pero tiene su propio doblado, la carta comercial. Entonces no es un solo doblado. El memorándum se lo dobla de una manera. Una carta de pedido se lo dobla de otra manera. Ya en eso consiste la forma o la presentación de la carta. Ya luego viene, a ver, aquí tienen ejemplos. Bueno, luego viene el sobre. Seguimos en el mismo tema, el sobre. ¿Qué será el sobre para ustedes? ¿Qué entienden por sobre? Imagino que todos alguna vez han visto un sobre, conocen un sobre. ¿Qué es o para qué sirve el sobre? Es donde se coloca la carta, Lice, y se la envía. Ya, sí, lógicamente es donde se coloca la carta, pero a ver, ¿cómo? Sí, Está bien, no está mal la definición, pero a ver, un poco más, como les digo, un poco mejor explicado. ¿Qué es el sobre? Eh, es como como si fuera como si fuera la piel, por así decirlo, en el que en el sobre se le pone la dirección, los datos de la persona a la que se le hace llegar la carta. Ya, ya, aparte de Imanol, ¿alguien más? Bien, Imanol. ¿Qué será el sobre? Yo le hice María Eugenia. La escucho, María Eugenia. Le hice es un sobre de papel u otro material, dice, Ya, utilizado para introducir en su interior cartas. ya, pero me dices, el sobre es un sobre, me dices lo mismo, es un sobre de papel. A ver, ¿cómo pueden Yo, definir el Listen sobre? Jocelyn. Y a ver, Jocelyn. Un sobre es un envoltorio donde dentro de él, digamos, puede haber una carta y fuera así encima del sobre va la dirección y dirigido a quién va, digamos, también.
Ya, o la dirección. ya, muy bien, Jocelyn. Pero Jocelyn, Sí, sí, está muy bien, es un envoltorio. Pero si dice, usted me dice, puede haber una carta. No es que puede, sino que hay una carta ahí dentro. sí, listen. ¿Ya? Es un Dice Madeleine, envoltorio donde hay una carta. Ya la escucho, Madeleine. A ver, dice, un sobre es un envoltorio general que generalmente es de papel que se envía una carta, un documento y en él está escrita la dirección y a dónde están enviando, ya. dónde se está enviando esa carta. Exacto, los datos de la persona y el destino. Sí. ¿Y a qué se llamará eso? A los datos que se escriben en el sobre, ¿qué se llamará? Tiene su nombre. Se escribe, por ejemplo, señor o señora, el nombre de la persona y supongamos que está yendo a Cochabamba. Señor Álvaro Aguilar, Cochabamba. En algunos casos hay quienes escriben urgente, por ejemplo. Esos datos que se escriben tienen su nombre. ¿Qué se llama eso? Franqueo y destinatorio, dicen. No, Son franqueo códigos no. postales. Franqueo es cuando se deja en el lugar, en el correo, supongamos, donde, en el lugar que se deposita para que se envíe la carta. Ese es franqueo, franquear. No son códigos postales, dice. No, no, códigos postales no. Ah, ok. A los datos que se escriben en el sobre, ¿qué se llama? Destinario, listen. ¿Cuestionario? Destinario, o sea, de destino. Ya, no, destinatario Destinatario. no. No, tampoco destinatario, no. A los datos que se escriben en la carta se llama rotulación del sobre. Rotulación del sobre. Eso es rotular. Escribir los datos, señor, el nombre de la persona y la dirección de donde va dirigida la carta. A eso se llama rotular o rotulación del sobre. Y el sobre, como bien lo han dicho, es un envoltorio que sirve de cubierta a la carta. Es un envoltorio que sirve de cubierta a la carta. ¿Ya? Y puede ser de diferente material y tipo. Por ejemplo, existen los sobres terrestres. ¿Qué será un sobre terrestre? ¿O para qué se envía el sobre terrestre o por vía terrestre? Un sobre terrestre o vía terrestre es por la que se envía por una movilidad, en este caso una flota. ¿Alguna vez ustedes han franqueado, han enviado carta al interior? Supongamos a Cochabamba, Tarija, Sucre. ¿Han enviado una carta? No, dice. Para enviar una carta en sobre normal o terrestre, necesariamente uno tiene que ir a la terminal de buses, por ejemplo. Ya envío por flota. Y este tipo de sobre es blanco, totalmente blanco. O también se puede utilizar para enviar vía terrestre el sobre Manila. ¿Conocen el sobre Manila? No, ¿No conocen, No, uno? no conozco yo, profe. ¿Los demás conocen sobre Manila? Creo que sí. Cree nomás. No es ese sobre amarillo. No. Sobre café. sí, listen. Están tratando de Sí. adivinar ustedes. No es ese sobre transparente. Es un sobre café, dicen. Eso. Me extraña que no conozcan dónde viven ustedes. Nunca han visto sobre Manila. Efectivamente es color café, color madera. El sobre Manila. Viene en tamaño carta, en tamaño oficio y tamaño doble carta. Está diseñado para transportar documentos, dicen, ¿no? Documentos, inclusive una carta familiar. Hoy en día los sobres normales, esos blancos, prácticamente ya no se usan.
Ahora es todo sobre Manila para enviar vía terrestre. Lógicamente sirve para enviar, por ejemplo, documentos. Por eso viene en tamaño carta, tamaño oficio y doble carta, inclusive más grande. También existen los sobres aéreos. Esos sobres, ¿alguna vez han visto el sobre alrededor del sobre en el borde? Viene en color azul, rojo, blanco, azul, rojo, blanco. ¿Lo vieron? Sí, Sí, dicen. ¿No es cierto? En el borde del sobre, alrededor, azul, rojo, blanco, azul, rojo, blanco. Ese sobre es especialmente para enviar mediante avión. Enviar carta por avión. Eso es sobre aéreo, por vía aérea. Ya, entonces, ese es el sobre, recuerden, es un envoltorio que sirve de cubierta a la carta. El sobre comercial. Un tipo de sobre comercial, por ejemplo, es el sobre con ventana. ¿Conocen el sobre con ventana? ¿Sí? Dicen, ese sobre comercial es también cuando le dan, o sea, los resultados de un examen, o por ejemplo, en los hospitales, lo utilizan eso. Ya. Eso no es. Pues sí, es un tipo de sobre comercial. El sobre con ventana generalmente se extienden en el banco. En la parte inferior al medio del sobre viene como algo transparente. Ya un espacio transparente. Y ahí se puede leer el nombre de la persona, el nombre y su dirección. Ese es un sobre con ventana. Generalmente los sobres comerciales se utilizan sobres con ventana. Cuidado, estoy seguro que ahorita les he dicho sobre con ventana, a todos se les vino a la mente una ventana de una casa, ¿no es cierto? No es eso, sino es un espacio transparente en la parte inferior del sobre. Ya, ¿alguno de ustedes han abierto una cuenta en algún banco? Sí, dicen. Sí, listen. Sí, Ahí en un dicen. sobre les dan sus documentos. Se van a fijar en sobre, les dan sus documentos con ventana, un sobre con ventana. En la parte inferior, en algunos casos es en la parte superior, pero es más pequeño cuando es la parte superior, en la parte superior derecha. Es un espacio transparente. Ahí van anotados los datos, ¿ya? Entonces son los sobres comerciales. Ya, a ver. Luego tenemos los tipos de sobres. Tipos de sobres. Los sobres engomados. Los sobres engomados son los sobres que tienen una solapa humedecida. Los sobres normales, los que se utilizaba antes, los sobres blancos, alguna vez han visto en la parte, ¿cómo les digo? En la parte por dentro, para sellar el sobre, ubican la carta, lo meten la carta al sobre y al borde, por dentro, al borde, tiene como una especie de, para pegar, ¿no es cierto? Una parte brillosa. ¿Y cómo se hacía eso antes? En todo el borde de ese sobre se lo ponía la lengua, la punta de la lengua, se lo mojaba con la saliva. Se lo mojaba con la saliva al borde y se lo pegaba a la carta o el sobre. Eso es el sobre engomado. Ya, es decir, al borde viene para pegar la carta. Los sobres autoadhesivos.
Estoy seguro que todos saben que es un autoadhesivo. Los sobres autoadhesivos son los sobres que tienen en la solapa, una parte interna del sobre, una especie de plástico Sí. donde se le pega, con eso se lo pega al sobre. Se mete la carta y se lo va pegando. Luego los sobres sin ventanas. Los sobres con acuse adhesivo. En cuanto a los sobres con acuse adhesivo, ahí luego de anotar los datos del destinatario, se acostumbra a escribir la información que va dirigida al documento. Por ejemplo, escriben el nombre, señor o señora, el nombre de la persona, supongamos La Paz. Y más abajo escriben, por ejemplo, si son documentos, documentación. Entonces ahí especifican qué tipo o qué están enviando en el sobre. ¿Qué es lo que está enviando? Si son documentos, documentación. Luego los sobres prepagados. Estos sobres ya vienen con su sello impreso. Ya en algunas empresas o instituciones, inclusive aparte de tener su hoja especial para la redacción de la carta, tienen también sus sobres con su sello o su logo, su membrete. ¿Conocen el sello seco? Generalmente vienen con sello seco, este tipo de sobres. ¿Ya? Y estos se van a enviar por correo. Lamentablemente hoy en día ya el correo ya no se utiliza, ¿no es cierto? Prácticamente si es que es de mucha importancia, más aún si es al interior, se lo hace directamente por avión. Ya pues que prácticamente el sobre normal, el sobre blanco ya desapareció. Aún todavía se envía cartas, pero utilizando el sobre manil, aunque hoy en día ya muy pocos escriben, por ejemplo, una carta familiar. Ahora es muy fácil, agarran su celular y en un segundo ya están conversando. Escriben, terminan de escribir el mensaje, al minuto la respuesta. Escriben otro mensaje, al minuto la respuesta. Imagínense. Ahora el tipo de comunicación es súper rápido. Lo que antes no era. Antes uno escribía la carta y tardaba en llegar a su destino, inclusive en 48 horas, 48, 72 horas. Tardaba demasiado. En cambio hoy, bueno, la tecnología avanzó demasiado y se nos facilitó las cosas. Todos tienen WhatsApp, Facebook, la comunicación se lo hace por ese medio. Y el sobre de envío por avión, lógicamente, como su nombre lo dice, este tipo de sobres son exclusivos para ser enviados por avión, lo que les decía, al borde rojo, blanco, azul. Ya, y luego vemos, ya, a ver, vamos a quedar acá. Hay muchísimos tipos de sobres. Bueno, entonces quedamos acá, pero no termina la clase. Lo que quiero que hagan ahora es, como les indiqué a un principio, su práctico. ¿Ya? Elaboren su hoja de vida. Por hoy, como imagino que todos lo van a enviar por su celular, por hoy envíenlo los datos, solamente los datos, no le den su forma, no le den subrayado, no los entreguen, escriban solamente los datos. Ya, para empezar, les voy a repetir, escriban su nombre y apellido. Nombre y apellido. Escriban su número de carne de identidad y dónde han tramitado por primera vez. Escriben CI,
Recuerden, no se escribe completo carnet de identidad, sino CI, C.I, punto, y su número. Si es de Santa Cruz, SCZ. Si es del interior, si es de Cochabamba, CBBA. Si es de La Paz, LPZ. Ya, escriban eso siempre, ese dato. De dónde han tramitado por primera vez su carnet, de dónde han sacado por primera vez. Luego van a escribir su número de teléfono, sea este número fijo o número de celular. Si tienen correo, escriban su correo. En algunos casos, aunque esto no es imprescindible, hay gente o hay personas que escriben por su estado civil. Si desean, pueden escribir su estado civil. Si no desean, obvien eso. Ahí, en cuanto a los datos personales. Luego de los datos personales, escriban estudios realizados a manera de subtítulo. En estudios realizados escribirán, empezando por primaria. Escriben primaria, 2 puntos, hasta qué curso han hecho la primaria. Primaria, 2 puntos, por ejemplo, dirán sexto. Terminan eso más abajo, secundaria. Perdón, me olvidaba, en primaria el nombre de la escuela. El nombre de la escuela donde han hecho la primaria. Nombre de la escuela y hasta qué curso. Secundaria lo mismo. Nombre del colegio y hasta qué grado han hecho la secundaria. En caso de que alguien haya estudiado en la universidad, debajo de secundaria, universitaria. 2 puntos. ¿Qué título tienen a nivel de universidad? Licenciado, por ejemplo, universitaria, licenciado, su nombre y de qué universidad se han titulado. Dirán licenciado Imanol Arancibia. Universidad UAGRM, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ya pueden especificar licenciado en Administración de Empresas, Imanol Arancibia, UAGRM, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Terminan eso a manera de otro subtítulo, estudios de postgrado. Estudios de postgrado. Eso, ya, por ahora eso, obvienlo. Porque en estudios de postgrado se escribe, por ejemplo, se había dicho, si es que han hecho un diplomado. Diplomado, masterado o doctorado. Luego de estudios de posgrado viene estudios adicionales a manera de otro subtítulo. Ahí van a escribir, por ejemplo, alguna carrera a nivel de técnico, sea este técnico superior o técnico medio. Ahí van enumerando, por ejemplo, dirán técnico en reparación de celulares. Escriben escriben la institución donde han estudiado ese curso. Reparación de celulares, Instituto Infocal. Año, escriben el año. Año 2019. Más abajo, si tienen otra carrera, otra carrera a nivel técnico, dirán, por ejemplo, técnico en repostería. Instituto Maná. Año 2015. El año de lo reciente a lo más antiguo. Y para terminar, experiencia laboral, a manera de subtítulo, experiencia laboral, y van nombrando todos los trabajos que han realizado. Dirán mensajero, empresa La Veloz, año 2020. Secretaria, empresa de transportes, 25 de abril, año 2016. En ese sentido, ya es así como se elabora una hoja de vida. Por ahora, repito, envíenlo así, sin un formato definido. Les había dicho que